que vea de lo que vamos a conversar a continuación. Cuando usted siente esas piernas como que le hormiguean, le duele, le cuesta moverse, ¿qué es lo que está pasando? ¿Serán las arterias? ¿Serán los nervios? Mejor vamos a conversar con el doctor Paolo Duarte, que él es especialista en medicina interna y está aquí para responder también sus preguntas a través del Facebook Live. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días a los televidentes. Por favor, empecemos con lo primero. ¿Qué será? ¿Serán los nervios? ¿Serán las arterias? ¿Qué es lo que está pasando? Ok, cuando hablamos de eso y cuando estamos hablando de síntomas que nos pueden dar problemas de tipo neurológico, usualmente tenemos que tomar en cuenta que los nervios de alguna manera son como cables eléctricos, ¿verdad? Que están compuestos por una estructura larga, realmente que se llama la neurona, ¿verdad? Y estas neuronas están recubiertas de un cableado, de un hule, ¿verdad? Que se conoce como mielina. Entonces, para tener una adecuada transmisión del impulso eléctrico, nosotros necesitamos tener una integridad adecuada de estas estructuras que se llaman neuronas. Y usualmente los nervios, a la hora de dar manifestaciones, usualmente van a ser como tipo dolor ardoroso, adormecimiento o de tipo de sensaciones. Cuando hablamos de síntomas de problemas arteriales, ahí los cuadros son completamente diferentes. Muy bien. Por ejemplo, acá, ¿cómo podríamos explicarlo dentro de esta imagen para ponerlo un poco más gráfico? Sí, el nervio es el que se encarga de que nosotros podamos percibir, y parte de esta estructura va a estar originada, como les digo, el impulso se va a transmitir por medio de sustancias que se llaman neurotransmisores. Pero para que esos neurotransmisores puedan transmitir la información de una neurona a otra, se tiene que haber un estímulo eléctrico. Entonces es una integración importante, compleja, para poder tener o poder nosotros sentir o mover nuestras extremidades. Entonces, usualmente cuando lo que se afecta es la parte nerviosa, los síntomas van a ser de índole sensitivo, usualmente. Adormecimiento, puede haber un dolor que de características el dolor tiende a ser como ardoroso, podemos tener sensaciones completamente diferentes. Existe un concepto que se llama alodinia, que son personas que al tener neuropatía, cualquier sensación, cualquier toque, incluso algo que no amerite tener dolor, les puede dar dolor, por ejemplo. Ve el caso de doña Mauren, ella está recibiendo en este momento quimio y pasa con las piernas como adormecidas. ¿Por qué, doctor? Bueno, dentro de las afectaciones de los nervios, usualmente tenemos lo que se llama la neuropatía periférica, ¿verdad? Que son los nervios que tienden a ir a las extremidades, brazos sobre todo y miembros inferiores. Y existen muchas condiciones que pueden afectar a estos nervios. Dentro de las cosas más frecuentes tenemos a la diabetes. Casi que la tercera parte de los pacientes que tienen algún grado de neuropatía periférica es por diabetes. Pero en fin, podemos encontrarnos muchas causas, quimioterapias, los mismos tumores también. Muchas veces la manera del tumor de aparecer o de dar una seña es una condición que se llama síndrome paraneoplásico, que muchas veces son manifestaciones neurológicas, problemas nutricionales, deficiencias de vitamina B12, ácido fólico, por ejemplo. Podemos tener problemas inflamatorios, enfermedades reumatológicas, en fin. La lista de condiciones que nos puede afectar los nervios es grande. Ve el caso de doña Hilda, ella siente que se le duerme muchísimo el brazo derecho, pero ella no entiende por qué. Hace relativamente poco le hicieron una operación. ¿A qué se debe? Muy bien, cuando estamos, y sobre todo en neurología, es muy importante preguntar sobre las características del dolor, porque si estamos hablando de que es una sensación que es de una sola extremidad, probablemente ya estamos fuera de lo que se llama la neuropatía periférica, porque en general la neuropatía periférica es una afectación más difusa. Entonces, si es de un solo brazo, podemos estar ante otra condición, que podría ser de índole neurológico, por los síntomas que refiere la señora, pero ya podríamos estar pensando en algo compresivo, por ejemplo. Si es de arriba, pues tenemos que ver la distribución, tenemos que valorar cómo están los reflejos, para ver si es una compresión, por ejemplo, a nivel de las cervicales, que es una de las causas frecuentes. Podemos estar también ante una condición que se llama síndrome del túnel carpal, que es un compromiso de un nervio que pasa a nivel de la muñeca, que se llama el nervio mediano, y podría dar síntomas de adormecimiento del brazo también. A don Gerald le duelen mucho las corvas, esta parte de atrás de la rodilla. Él quiere saber por qué, porque solo el ibuprofeno le calma el dolor. Sí, precisamente una de las cosas importantes cuando uno está abordando un paciente con neuropatía es preguntarse sobre las características del dolor y la localización. ¿Por qué? Porque dentro de lo que son dolores de piernas tenemos otras estructuras que pueden estar afectando, la parte muscular, la parte articular. Entonces, un dolor que usualmente estamos ubicando en la parte posterior de las rodillas, que es un dolor que alivia con los antiinflamatorios,
pues habrá que indagar sobre algunos otros datos más, pero muy probablemente no estemos ante algún dolor de origen neuropático y sea más bien alguna patología propiamente de la articulación. A la mamá de Katia le pican muchísimo las piernas y se les ponen rojas. ¿Esos serían síntomas también de esta neuropatía? Realmente son síntomas inespecíficos. No podríamos, ¿verdad? Sí se necesitarían hacer otras preguntas más, periodo de tiempo de evolución, qué otro déficit puede estar teniendo, incluso a la hora de explorar, no solo valorar la sensibilidad al tacto, al dolor, sino a la vibración, porque eso nos puede dar una idea de no solo qué tipo de nervios, sino cuáles nervios pueden estar afectados a la hora de abordar un caso como este. Vea el caso de Esteban, el año pasado tuvo un esguince en el tobillo de grado 1. Hace unos años la tibia también tiene una lesión en el 2001. A veces le duele muchísimo, entonces, ¿qué puede hacer para calmar el dolor? Ok, si lo estamos ubicando por algún compromiso neuropático, ¿verdad? Si el de las lesiones tuvo alguna lesión residual a nivel del nervio, usualmente el manejo de la neuropatía, el dolor tiende a ser diferente del dolor que se pueda generar por una fractura, por un esguince, que usualmente son dolores de tipo inflamatorio. Entonces, cierto, hay algunos analgésicos que podrían tener alguna utilidad, los antiinflamatorios, los acetaminofén en general. Lo que pasa es que usualmente cuando tenemos ya un compromiso neuropático, se tienden a dar otros medicamentos que se conocen como neuromoduladores, que muchas veces son algunos anticonvulsivantes o algunos antidepresivos, pero básicamente por su manera de cómo actúan sobre los neurotransmisores, tienden a calmar mucho el dolor de características neuropáticas. Entonces, sí es muy importante que a la hora de enfrentarnos con alguna historia de un paciente que tenga dolor, diferenciar el tipo de dolor, porque el manejo va a ser completamente diferente. Ve el caso de Gilma. A ella le dio diabetes cuando estaba embarazada, pero ella no sabe si todavía tiene o si eso se quita ya cuando pasa el embarazo. Entonces ella quiere saber porque en este momento está en control. Ok, me refiero, supongo que es con relación a la neuropatía o alguna manifestación. Bueno, ella nos lo pregunta en general. Bueno, ya estamos hablando de otro tema. Sí. Es cierto que la diabetes pues, es una de las principales causas de neuropatía periférica. Lo que pasa es que ya en la pregunta concreta de la señora habría que ver, porque existe una condición que se llama diabetes mellitus inducida por embarazo gestacional, que muchas veces no implica que el paciente vaya a ser diabético posteriormente. Entonces, ahí son personas que sí están en un mayor riesgo, que tienen que tener algún seguimiento, pero no necesariamente quiere decir que ya quedan diabéticos como tal. No sé si esa es la pregunta que me estaban haciendo. Por ahí va la pregunta. Ahora, Giselle también nos está diciendo que a ella se le duermen mucho los brazos, le duelen las muñecas, pasa con dolor en los huesos. Entonces, ella quiere saber si puede estar relacionado con este tema. Ok. A veces cuando tenemos dolores que nos pueden confundir, ¿verdad? Como en este caso uno dice, bueno, puede ser que tengamos alguna condición a nivel de la columna dorsal o columna cervical que nos esté dando dolor en esa parte, o bien que tengamos una compresión. Cuando surge la duda, dentro del punto de vista clínico, cuando las preguntas tal vez no logran precisar si el dolor es de origen neuropático o no, y si a la hora del examen físico, que también es muy importante en el caso de las neuropatías, no nos logramos ubicar, existen estudios complementarios. Y los estudios complementarios, pues hay uno que se conoce como velocidad de conducción nerviosa, que es un estudio que nos valora el tipo o la calidad de la conducción que tienen específicos nervios. Porque si nosotros vemos que hay una alteración en la conducción, muchas veces las personas que interpretan esos estudios, que son los fisiatras, pueden determinar si es por alguna afectación del nervio periférico, si es alguna afectación de la raíz, de la salida del nervio. Entonces, cuando tenemos dudas, muchas veces este estudio nos puede aclarar por dónde anda la cosa. Los exámenes son bien específicos. Ahora ve el caso de don Guillermo. Él fue operado de trasplante de la rodilla, total trasplante, y ahora siente la planta de los pies muy frías. Él dice, ¿será que la anestesia me dejó alguna secuela? ¿Qué puede ser lo que está pasando? Sí, secuelas de la anestesia realmente es poco probable, ¿verdad? Ahora, el hecho de tener una sensación diferente, de sentir, por ejemplo, que tiene la pierna fría y tal vez no, a la hora de corroborarlo, no sea así, sí nos puede dar la pista de que hay alguna compresión, algún compromiso, neurológico. Ahora, que tenga relación con la rodilla, lo veo difícil, pero sí sería importante indagar sobre otros antecedentes médicos del paciente, ¿verdad? O incluso algunos medicamentos que podrían también tener alguna relevancia en todo este caso. Doña Tulita, un saludo. Tiene 72 años de edad y ella tiene un hormigueo en el brazo izquierdo. Quiere saber si podría ser una neuropatía periférica. Ok, usualmente cuando uno habla de neuropatía periférica tiende a referirse a una afectación difusa de los nervios periféricos. Entonces ya con eso nos hablaría de que los síntomas los vamos a encontrar
de manera simétrica, una afectación de ambas piernas, una afectación de ambos brazos. Si lo que tenemos en este caso es un adormecimiento en una única extremidad, probablemente sí puede ser alguna neuropatía, no la denominamos neuropatía periférica, pero muchas veces habría que descartar que no haya alguna radiculopatía. Radiculopatía quiere decir un compromiso o una afectación de la raíz del nervio, que usualmente podría darse por osteoartrosis, por hernias discales, entre otros. Muy variado. Griselia nos cuenta que tiene una niñita de 7 años de edad, pasa con un dolor en las piernas, en los pies, le duele muchísimo y hasta llora del dolor. ¿Qué puede ser? Sí, bueno, por esas características y por la edad no impresiona ser de origen neuropático, ¿verdad? Entonces sí habría que indagar un poco más al respecto, valorar fuerza muscular y otros aspectos, pero también a veces en niños es frecuente que nos refieran dolores, ¿verdad? Y no necesariamente esto traducir a alguna neuropatía. Doctor Paolo, muchísimas gracias por sus respuestas.